días, un feliz sábado. Es un gusto estar una vez más contigo a través de este medio. En esta mañana quisiera que empecemos un viaje a través de la Biblia, analizando rápidamente los mensajes principales que vamos a encontrar en cada uno de sus libros. Hoy quisiera que analicemos 5 lecciones que podemos sacar del libro de Génesis. Vamos a hacer un vistazo general del libro de Génesis para extraer de él algunas lecciones prácticas. ¿De qué nos puede servir el libro de Génesis? El Génesis explica el origen de todo. Cuando miramos los cielos por la noche y vemos una cantidad incontable de estrellas, planetas distantes, la luna y por las mañanas el sol, nos damos cuenta de lo infinitamente pequeños que somos. Pero además de esto, nos surge la pregunta: ¿de dónde salió todo esto? ¿Qué es lo que lo mantiene todo en orden? ¿Qué fuerza hace rotar los planetas alrededor del Sol? ¿De dónde salieron esos planetas? El libro de Génesis nos da la satisfactoria respuesta en el capítulo 1 y el versículo 1. Dios, en el principio, creó los cielos y la tierra. Nuestros amigos evolucionistas, obviamente, niegan este versículo, el capítulo y la Biblia entera, e introducen la idea de un Big Bang, un gran estallido, una especie de explosión hace millones de años que habría dado origen a todo lo material. Pero el Génesis nos dice que el único gran estallido que hubo en la creación fue el de la poderosa voz de Dios creando todo lo que existe. Los planetas no llegaron a formarse porque había gases inertes explosivos en el cosmos. Hay un Dios todopoderoso que los diseñó y formó, y los mantiene en su órbita para que no choquen entre ellos y se destruyan. Por supuesto, esto no se puede probar científicamente. Dice Hebreos capítulo 11, versículo 3, que por la fe entendemos que el universo fue formado por la palabra de Dios, de modo que lo visible no provino de lo que se ve. La creación por mano de Dios debemos aceptarla por fe. Esta es una de las cosas que nuestros amigos evolucionistas criticarían, pero a decir verdad, también hay que ejercer la fe para creer en un gran estallido o un Big Bang. Nunca hemos presenciado un Big Bang. Nunca pudimos estudiar un Big Bang. Nunca vimos un Big Bang creando planetas y constelaciones. Por lo tanto, el evolucionista tiene que también aceptarlo por fe. El científico francés Louis Pasteur decía: «Cuanto más estudio la naturaleza, más asombrado quedo ante el trabajo del Creador. Un poco de ciencia distancia a uno de Dios, pero mucha ciencia le acerca a Dios». El Génesis responde mis preguntas existenciales. ¿De dónde vengo? Todo ser humano en algún momento de su vida se hizo la pregunta: ¿de dónde vengo? Recuerdo incluso un libro cuando era chico que llevaba ese título, para intentar darle sentido a la vida y la existencia. Pero rara vez funciona. El libro de Génesis nos trae una respuesta categórica y tranquilizante en el capítulo 1, versículos 26 y 27. Y dijo Dios: «Hagamos al ser humano a nuestra imagen y semejanza, que tenga dominio sobre los peces del mar y sobre las aves del cielo, sobre los animales domésticos, sobre los animales salvajes y sobre todos los reptiles que se arrastran por el suelo». Y Dios creó al ser humano a su imagen, lo creó a imagen de Dios, hombre y mujer los creó. Ningún proceso evolutivo de selección natural trajo a la vida nuestra existencia. No somos accidentes genéticos de una casualidad cósmica. Fuimos creados por un Dios amante y fuimos hechos a su imagen y semejanza. Nuestra estructura, nuestros órganos, todo nos habla acerca de un diseño inteligente. Todo en el cuerpo del ser humano tiene un propósito. No existen órganos inútiles que estén allí por casualidad. No existen extremidades inútiles. Todo lo que Dios creó tiene su función y su propósito. Y a pesar de la degradación y la enfermedad, productos de nuestra separación del Creador, aún podemos encontrar cierta reminiscencia divina en cada ser humano. Después de todo, Dios nos hizo parecidos a Él. El Génesis responde la inexplicable cuestión del origen del pecado y el mal. Si Dios es amor,
y su creación es perfecta, ¿cómo puede ser que exista el pecado y el mal? ¿Cómo se explica la presencia de la enfermedad y la muerte? En Génesis capítulo 2, versículos 16 y 17, Dios advierte al ser humano recién creado y le dio este mandato: puedes comer de todos los árboles del jardín, pero del árbol del conocimiento del bien y del mal no deberás comer. El día que de él comas, ciertamente morirás. Él advirtió e hizo lo que pudo para que sus criaturas ejerzan su libre albedrío de la manera apropiada. Para que las criaturas sean felices, necesitan ser libres. Para ser libres, tiene que existir la posibilidad de obedecer por decisión. Si no hubiera posibilidad de desobedecer, no habría libertad, y seríamos seres autómatas, como robots. Es por esto que existe la posibilidad de desobedecer. Pero Dios nos advierte de las terribles consecuencias de ello. Podemos beneficiarnos enormemente de tener electricidad en la casa, siempre y cuando no metamos los dedos en el enchufe. ¿Tenemos la libertad de hacerlo? Claro que sí. ¿Lo haremos? Claro que no. Las consecuencias de usar mal la libertad pueden ser mortales. Eso es lo que Dios quiere que entendamos. El mal existe, pero es ajeno a Dios. Además, hay un enemigo. Veamos su proceder en Génesis capítulo 3, versículo 4. Pero la serpiente le dijo a la mujer: no es cierto, no van a morir. ¿Quién es esa serpiente? ¿Era un ofidio común y corriente que se puso a conversar con Eva? Bill Maher, un comediante ateo norteamericano, se burla de los cristianos por creer que una serpiente habla en la Biblia. Bueno, habría que preguntarle a Bill si él cree en la teoría de la evolución, porque si cree, entonces él es un mono que habla. ¿Tan distinto sería creer que una serpiente habla también? Por otra parte, habría que decirle a Bill que la Biblia es un compendio de 66 libros y que no puede juzgarla por un solo versículo. De hecho, si leyera todas las escrituras, encontraría la identidad de esa serpiente en Apocalipsis capítulo 12, versículo 9, donde dice: así fue expulsado el gran dragón, aquella serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás, y que engaña al mundo entero. Junto con sus ángeles fue arrojado a la tierra. No hay que darle muchas vueltas e interpretaciones. La serpiente era un vehículo de Satanás. Al establecer que es la serpiente antigua, está haciendo referencia obvia al libro de Génesis. De esta manera, Dios nos muestra en la Biblia las terribles consecuencias de dudar o desconfiar de la veracidad de su palabra. Donde Dios dice morirás, la serpiente dice no morirás. ¿Adivina quién tenía razón? ¿Puedes señalarme algún ser humano que no morirá nunca? El Génesis responde a la segunda gran pregunta existencial: ¿a dónde voy? El ser humano precisa inevitablemente sentir que su vida tiene un propósito. Una de las mayores causas de suicidio en el mundo tiene que ver con que la gente no le encuentra sentido a la vida, sobre todo en aquellos países donde existe una gran prosperidad económica y no hay que hacer grandes esfuerzos para asegurarse el estudio, el trabajo, el auto y la casa. Es donde más gente se quita la vida, porque en definitiva se preguntan: ¿para qué hacer nada? La Biblia nos muestra que nuestra misión última no es conseguir un buen trabajo o ganar más dinero, que no tiene nada de malo en sí, sino que nuestro propósito es el de regresar al lugar de donde caímos, volver a estar en el estado en que Dios nos creó, para poder tener nuevamente libre comunión con el Señor y con los ángeles del cielo. Dice el apóstol Pablo en Romanos capítulo 8, versículos 22 y 23. Sabemos que toda la creación todavía gime a una, como si tuviera dolores de parto, y no solo ella, sino también nosotros mismos, que tenemos las primicias del Espíritu. Gemimos interiormente mientras aguardamos nuestra adopción como hijos, es decir, la redención de nuestro cuerpo. Las Escrituras nos dicen que tanto la creación como nosotros mismos estamos deseosos y anhelantes de volver a estar en la condición original de Adán y Eva. De hecho, la Biblia asegura que Dios ha puesto el deseo de vivir para siempre en nuestros corazones, en Eclesiastés capítulo 3,
versículo 11, dice: todo lo hizo hermoso en su tiempo y ha puesto eternidad en el corazón de ellos, sin que alcance el hombre a entender la obra que ha hecho Dios desde el principio hasta el fin. De esta manera, nuestras preguntas existenciales más profundas son respondidas y podemos tener sentido y propósito en nuestras vidas. Pero aún queda una incógnita por resolver. ¿Cómo es que se van a solucionar todos los problemas causados por el pecado y el mal? ¿Tiene respuestas el Génesis para esto? El Génesis también responde acerca de la solución a todos nuestros problemas. Inmediatamente después de la desobediencia del ser humano, Dios trajo consuelo a nuestros primeros padres en el Edén, contándoles acerca del fabuloso plan de la salvación, en Génesis capítulo 3, versículo 15. Pondré enemistad entre tú y la mujer, y entre tu simiente y la de ella. Su simiente te aplastará la cabeza, pero tú le morderás el talón. Aquí Dios le habla a la serpiente y hace una intervención sobrenatural, asegurando que pondrá una enemistad entre nosotros y el diablo. Una vez que desobedecemos a Dios, por lógica estaremos del lado del enemigo y no habría enemistad con él, porque estaríamos de acuerdo en todo. Pero el Señor aquí pone una enemistad allí para que podamos batallar el mal. Dentro de la inclinación natural hacia el mal, Dios pone una chispa de bien que nos señala hacia el buen camino. Y luego dice que el final de la historia del pecado y el mal vendrá de la simiente de la mujer. En algún momento, dice Dios, nacerá un ser humano que pisará la cabeza de la serpiente y la destruirá para siempre. ¿De quién hablaba Dios? De nuestro Señor Jesucristo. Dios profetizó desde el jardín del Edén que vendría un hijo de hombre especial, ungido con el Espíritu de Dios, y que él acabaría con el reino del pecado y el mal, y pondría fin a todo el sufrimiento. Cuando dice que la serpiente lo heriría en el talón, está hablando de los sufrimientos y padecimientos de Jesús en el Calvario. Pero si comparamos una herida en el talón con tener la cabeza aplastada, claramente entendemos quién saldrá con vida de esta contienda. Bueno, estamos casi promediando esta profecía del libro de Génesis. El Mesías prometido ya hizo su primera aparición y llevó a cabo la parte más difícil: vivir una vida perfecta sin pecado y morir en la cruz por nosotros. Ahora solo falta el final. Si tenemos en cuenta que esa profecía fue dicha por Dios hace unos 6.000 años y que fue escrita en el libro de Génesis por Moisés hace unos 3.500 años y que la primera venida de Cristo fue hace unos 2.000 años, bien podríamos decir que falta muy poco para que esa profecía se cumpla del todo. Entonces, en esta mañana hemos visto que el libro de Génesis tiene varias respuestas a nuestros interrogantes. La primera lección es que el Génesis nos explica el origen de todas las cosas. No se originaron solas o por casualidad. Hay un creador supremo detrás de todo. La segunda lección es que el Génesis nos presenta el origen del ser humano. No habla de evolución ni de millones de años. Nos habla de un creador formando al ser humano a su imagen y semejanza. La tercera lección nos explica el origen del pecado y el mal. Dios no es el creador de estas cosas. Hay un enemigo detrás de esto. Y vimos que la estrategia principal de este enemigo es hacer que dudemos de la palabra de Dios. La cuarta lección es que el Génesis nos dice cuál es el propósito de nuestra existencia. Debemos encontrar la manera de volver al lugar del cual caímos. Y la quinta lección nos dice que Dios ya tenía previsto desde el principio la venida del Salvador, del Mesías, que destruiría al pecado, al mal y al autor del pecado, al diablo mismo, aplastando su cabeza. Muy bien, ahora que hemos visto estas 5 lecciones que nos da el libro de Génesis, solo nos queda una pregunta por hacer. ¿Vas a aceptar esas respuestas que le dan a tu corazón el libro de Génesis? ¿Vas a aceptar que el libro de Génesis le dé sentido a tu vida? Si es así, simplemente te pido que me acompañes cerrando tus ojos e inclinando tu rostro para
agradecerle al Señor y pedirle que nos ayude a aceptar esto con gozo. Gracias nuestro Padre porque en tu santa palabra encontramos el libro de Génesis. Ni bien abrimos la Santa Biblia, Señor, las primeras páginas del libro de Génesis ya nos está hablando acerca del origen de todo. No es un gran accidente cósmico lo que formó los planetas. No somos nosotros, seres humanos, una casualidad genética de millones de años que seguimos en proceso de evolución y tal vez en un futuro desaparezcamos. Padre, nosotros, a partir del libro de Génesis, entendemos que todo ha sido creado por tus manos, con un propósito, y todo ha sido creado perfecto. Sabemos también que la entrada del mal al mundo no fue voluntad tuya, Señor, sin embargo, tú tienes algo para decir con respecto a esto. Y has prometido en el libro de Génesis enviar un Salvador, que en algún momento de la historia iba a venir a sufrir una mordedura de la serpiente en su talón, pero pronto va a aplastar definitivamente la cabeza de esa serpiente. Y sabemos que eso va a ocurrir pronto cuando nuestro Señor Jesús regrese en las nubes de los cielos, en gloria y majestad. Te ruego, Padre, por esta persona que está estudiando hoy este tema a través de este video, que la ayudes a aceptar el sentido de la vida, el propósito de la vida que le ofrece el libro de Génesis. Te lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén. Espero tengas una muy buena tarde. Recuerda que puedes suscribirte al canal, activar las notificaciones para recibir aviso cada vez que se suben nuevos videos. Y también te dejo una sugerencia para que puedas mirar luego de este video. Que Dios te bendiga. Hasta luego.